Bienvenidos a este crossover que nadie pidió, pero que todos definitivamente necesitábamos. Por primera vez, A Media Caña y Cero Drama Podcast juntos, en donde vamos a hablar un poquito sobre eso que nos saca de quicio tantas veces, como nosotros mismos, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de un tema en el que todos caemos y es la incoherencia. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Decimos que vamos a hacer algo y terminamos actuando totalmente al revés. Mi Caro al cuadrado. Yo creo que no, estoy feliz de que estemos en este junte acá y por primera vez poner un tema que nosotras venimos masticando hace rato, porque yo creo que, como decías tú, nos saca de quicio, pero es nuestra naturaleza, es como hablar de lo que realmente nos hace humanos, que es esa incoherencia. Y yo creo que esa palabra pesa mucho, porque cuando uno le dice incoherencia, uno ya tiene culpas, tiene miedos, siente un montón de presión porque uno quiere alinear acción, pensamiento, palabra, todo. Aquí la oración. El pensamiento, palabra, hora y omisión. Amén. Amén. Sigamos. Y yo creo que la coherencia la hemos tenido como un fin, como si fuera la forma en la que tendríamos que vivir. Y yo creo que no. Por aquí vamos a hablar de muchas reflexiones que nos permiten saber que la coherencia es como el horizonte, como un día a la vez, como vamos viviendo ahí. Es muy importante, Caro, eso que tú mencionas, porque definitivamente los seres humanos somos muy dados a la culpa. Entonces, cuando nos salimos de los esquemas o de los estereotipos que socialmente nos van imponiendo, como que eso ya nos genera un sentimiento de cuestionarnos y de generarnos como esa autoculpa y decir, hey, pucha, pero ¿por qué las cosas no me funcionan? Si yo en mi mente lo tengo muy claro, pero en el momento de accionar no funciona de ese modo. Y acá hago un paréntesis, yo creo que para nosotras como mujeres es un tris más difícil y creo que eso debe estar comprobado científicamente por nuestras hormonas. Sí, yo también iba a decir lo mismo por las hormonas. Uno ¿Qué más incoherencia que una hormona? Sí. Sí, empezamos desde ahí. Es verdad, o sea, a veces se vuelve demasiado difícil porque lloramos y no sabemos por qué, o estamos tristes y no sabemos por qué, y no hay una coherencia. Exacto. Como cuando estamos con el síndrome premenstrual, ¿no? Pero es que no sé explicar por qué estoy triste. Y ya es el Mercurio retrógrado. No me entiendo ni yo. Sí. O sea, a todo ya le decimos, es el Mercurio retrógrado, definitivamente lo que nos tiene locos a todos. Pero bueno, empezamos como desde ser los super zen en el tráfico, gritando todo el tiempo como locos, y pasar a decir como, no, es que yo quiero una relación seria, quiero una relación estable, pero lo estable me termina aburriendo, o volvemos a ese mismo vínculo que nos está dañando a nivel personal, emocional, familiar, como lo queramos llamar. Yo creo que vamos a empezar de forma tranqui para poner sobre la mesa esas incoherencias de pronto más comunes y entre reflexión, un poco risa y también vamos a juzgar aquí entre nosotras mismas, nos vamos a dar palo para que nos riamos de esas incoherencias que nos hacen humanas. Entonces nosotros estuvimos preguntándole a las personas, pero también estuvimos revisando nuestras mismas incoherencias y hicimos una listica y les vamos a decir las que más de pronto nos resuenan, pues para que usted también vaya haciendo su listica de sus incoherencias. Bueno, pero yo quiero empezar con una pregunta. Que seamos muy honestas nosotras mismas también y que empecemos con cada una, con una incoherencia que nos genere vergüenza. O sea, que digamos como, o sea, esa incoherencia, no, nada que ver conmigo, pero la hago, o sea, me declaro culpable. Sí, yo amo la crianza respetuosa, pero le he gritado a mi hijo, le he dicho cosas que no debería decirle y pues no le he llegado a pegar, pero sí lo he zarandeado. Sí soy. Caro al cuadrado. Ay, no, yo por ejemplo cuando aconsejo a una amiga, la aconsejo como la persona más racional del mundo, no, esto trata de entender y cuando me veo en mi misma relación como reacción, una loca. No sé dónde quedó mi lado racional. Sí, no. Yo creo que muchos psicólogos o psicólogas se pueden identificar conmigo. Me considero muy buena profesional. O sea, mis pacientes yo creo que pueden dar fe de eso, que la doy siempre toda. Pero en mi vida personal,
mis amigos pueden dar fe de eso también, porque a veces no, siento que no coordino la teoría desde mi formación psicológica con mi vida. Yo trato, pero tengo momentos, eso me genera a veces vergüenza, pero ya somos conscientes, pues le estamos trabajando a eso claramente. Le estamos trabajando eso Nosotras claramente. Muchas veces en el podcast, en A Media Caña, que hemos entrevistado a psicólogos, siempre salimos como con esa pregunta: ¿cómo manejas la dualidad entre ser psicólogo y tener que necesitar también terapia? Porque realmente uno los ve y uno los ve todos evolucionados, la forma como hablan, la tranquilidad que transmiten, y uno dice, ¿será que eso no es en su vida personal también con la gestión de todo las lo que nos emociones? pasa? Procuramos, pero no podemos dejar de lado que somos seres humanos también, y así como los médicos necesitan otros médicos, pues los psicólogos también necesitamos de otros psicólogos para poder adquirir otro tipo de herramientas que nos permitan anteponernos a situaciones difíciles de la vida, porque es que una cosa es la formación que uno puede tener y otra cosa es la crianza que pudo haber tenido, y qué heridas en los momentos de crianza o en su proceso de crianza se fueron gestando en uno, ¿sí? Entonces uno en la teoría puede tener todo muy claro. Vuelvo a mi incoherencia que me genera un poco de vergüenza, pero no, mentiras, no tanta. No, pero yo creo que eso tiene que ver con, y lo hablábamos en estos días en un podcast que grabamos de heridas de la infancia, porque la distancia te da perspectiva, y cuando tú estás en una consulta o estás aconsejando desde el rol de amiga o estás viviendo pues como desde afuera, tú solamente involucras una parte de tu cuerpo, que es la racionalidad, pero cuando tú estás metido como en el embrollo, involucras tu cuerpo físico, tu cuerpo de emociones, tu cuerpo de sensaciones y tu mente, todo. Entonces es más difícil porque no tienes distancia y no tienes perspectiva, entonces claro, estás ahí en el embrollo, en el caos. Entonces yo creo que es muy fuerte cuando uno va a una consulta con un médico, él le dice no fume, sale uno de consulta y el man sale y va a fumar. Entonces uno es como, me está enseñando que no fume, pero él fuma. Claro, su fumar viene de un montón de necesidades que tiene que trabajar, pero él sabe que está mal y desde la teoría. O sea, yo creo que ahí hay un montón de incoherencias, pues una lista eterna. Vamos a empezar con las rápidas aquí. El ejercicio tranqui que hoy hicimos. ¿Quieres paz mental? Pero no sueltas el celular, ni siquiera para dormir. Uy, sí soy. Sí soy también. Pues tenemos que ser súper honestas, sí somos. Yo trato como de soltarlo a veces. Sí, Caro hace un muy ejercicio rápido. muy bueno con eso. O digamos cuando estoy paseando, ay, me encanta, como esa desconexión. Pero ahorita con la maternidad también lo estás haciendo súper bien. Te desconectas mucho. Sí, trato. Es que realmente es más que necesario para que nuestra mente vuelva a entrar como en esa calma, para que tenga la posibilidad de pensar un poco en todo lo que sucedió en el día, Perdón, hay cosas que pasan, que nos pasan. el mueble. Incoherencias humanas, queremos que todo salga perfecto, pero luego El vaso se cae el vaso, pero no se quebró, es lo importante, no se quebró. Limpió un poquito el mueble. Estaba muy sucio. Bueno, estábamos diciendo que a veces necesitamos también, para encontrar ese equilibrio o esa paz mental, desconectarnos para conectarnos con nosotras mismas. Pero no, nos mantenemos enchufados todo el tiempo. Eso me parece muy teso. Por ejemplo, yo siento que, y uno literal está todo el día conectado en el celular, trabaja, o sea, ya el celular es la herramienta de trabajo de primera mano. Entonces a veces yo me siento como tan abrumada con ese montón de información que recibo que me da literal dolor de cabeza. Sí. O sea, físicamente lo manifiesto y yo digo, no quiero ver más pantalla, y por eso me desconecto. Además que nos estamos sobreestimulando todo el tiempo. Y creo que acá tocamos otro tema mucho más álgido, a mi modo de ver. Pues ya es algo muy, muy personal. Yo creo que nos estamos volviendo tan adictos, por llamarlo así, a las redes sociales, que lo que pretendemos o queremos es ser una réplica de lo que nos están imponiendo por las mismas redes sociales. Entonces yo tengo que ser exitosa súper rápido, y para hacerlo tengo que estar viajando todo el tiempo, tengo que tener una familia perfecta o un noviazgo perfecto. Entonces en redes sociales me dicen que la etapa del enamoramiento dura 3 meses, y si en esos 3 meses no todo es color de rosa, entonces esta relación no me sirve o no funciona. Que la maternidad se romantiza, entonces la maternidad es lo más precioso. No soy mamá, pero ustedes sí son mamás, ustedes pueden dar fe de eso. Es lo más duro. Exacto.
de que Llevo es lo sin más dormir un lindo. Ay, empezando por eso. Entonces, yo creo que también es importante, si queremos encontrar esa paz mental, hey, nos tenemos que desconectar. No podemos continuar con esa incoherencia humana que lo hacemos muchas veces de forma inconsciente. Porque yo no creo que los seres humanos nos levantemos todos los días a decir, voy a pensar en esto y me voy a comportar de esta otra forma, No. que yo sé que no es bueno para mí. Pues no. Actuamos en piloto automático Todo muchas el tiempo. veces. Y por ejemplo, cuando aquí pensaba yo, cuando uno quiere ir como a una salida de amigos, a conectar y uno los ve a todos en el celular. Eso me parece súper triste, ¿no? Pues, Sí. pero Sí. esa es la incoherencia en la que vivimos también como seres humanos. Y vale, lo que decías de querer cambiar, pues porque yo sé que me hace bien, estábamos leyendo pues como información para poder preparar el podcast, había una parte de neurociencia que decía que nuestro cerebro siempre va a optar o va a elegir por hacer algo que ya conoce, porque incluir algo que desconoce implica aprender, y aprender implica gastar energía. Entonces, como él va siempre para lo cómodo, entonces uno siempre va a decir, no, yo a partir de hoy voy a meditar todos los días. Y claro, meditar todos los días es incluir un hábito o hacer deporte o cocinar, lo que quieras, pero te implica cambiar. Te implica Sí. cambiar tu rutina, cambiar tus hábitos, cambiar un montón de cosas que te incomodan. Entonces el cerebro siempre es como el que autosabotea. Y por eso yo creo que nosotros hoy contamos con mucha información que no tenían nuestros padres en las crianzas, y nosotros no fuimos criados para adaptarnos a los cambios. Entonces a nosotros nos cuesta un montón. Lo que sí es chévere que esa información ya esté para las generaciones que ahorita vienen, que ya hay otros retos, pero de pronto con esa información uno puede ayudarle mucho a que los niños desde hoy puedan tener esa resiliencia a cambiar, porque es que cambiar es súper duro y duele mucho. Sí. Cambiar es horrible. Entonces, como cuando uno dice, ve, yo quiero ser coherente porque pienso, ya, el pensamiento está check. Lo digo, check. Ahora hágalo. Yo creo Eso que es lo esa más brecha Sí. Conectar ahí súper es larga. difícil, como dicen coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho, y realmente se vuelve un poco difícil porque tú hablas de lo que genera la disciplina, y no nos digamos mentiras, pues no, lastimosamente no nacimos con el chip súper desarrollado de ser disciplinados. Hay que trabajar todo el tiempo. Queremos un cuerpo precioso, queremos un cuerpo súper definido, pero no voy a entrenar, pero no me alimento bien, porque mi zona de confort, y cuando hablamos de zona de confort no quiere decir que sea cómoda realmente, porque yo no creo que una persona que sea obesa y que esté enferma esté cómoda viviendo de ese modo, sino que es lo conocido, ¿cierto? Lo que el cerebro ya sabe. Exacto, es un poco de lo que tú decías, y salirnos de ahí nos cuesta. Y Entonces duele. creo que mencionaste una incoherencia muy importante. Eso es lo que genera resistencia. Yo, por ejemplo, cuando digo voy a entrenar mañana a las 5, pero ni siquiera saco la ropa. O no pone uno la No alarma. ponemos la alarma. Y es al otro día. Bueno, nos digo, acostamos "Pucha". temprano. No, ajá. Pero no yo hago creo nada que- encaminado a cumplir eso. Yo creo que ahí también lo habíamos hablado nosotros una vez, y es la intención. O sea, cómo nos intencionamos y nos preparamos siempre como para empezar a cambiar y adaptarnos a esa vida. Yo no sé si de pronto has leído un poquito sobre a Joy Dispenza, y el man habla de un término que me parece muy bacano, y es la coherencia cardíaca. Entonces, Ujú. tú como que incluso desde el cuerpo pues estamos hablando de la misma coherencia, que eso también es teso. Como yo soy coherente con lo que pienso, pero con lo que siente mi cuerpo. Entonces yo voy a entrenar y a ese resultado que me va a generar el entrenar, yo me mentalizo. O sea, yo, ¿cómo se debe comportar una persona que entrena todos los días a las 5? No solo es levantarme, sino entonces asumir un montón de Cada cambios y hábito. comportamientos que hablan de la coherencia, de eso habla de la coherencia cardíaca. A mí ese tema me parece muy bacano porque él le mete pues metafísica y le mete un montón de explicaciones como científicas que uno podría utilizar como herramientas para empezar a ser coherente, pero desde la coherencia, no desde lo que estamos hablando del juicio o de sufrir porque no se parece lo que hago a lo que pienso, sino de el horizonte, como hacia dónde estás caminando, ser como Ujú. congruente con tu día a día. No sé, es como una coherencia vista desde dos puntos, ¿no? Sí, además que mencionas algo muy importante, y nos devolvemos al inicio de este episodio. Cuando no lo hacemos, eso nos genera culpa. O sea, yo digo, voy a ir a entrenar, tengo que ir a entrenar mañana, y si yo no me levanto, ¿qué es lo primero que yo pienso cuando me despierto? Soy la cagada. Soy la cagada. O sea, ¿cómo no fui a Empezó mal el día. entrenar? Tip psicológico:
Cuando nosotros cambiamos la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos, creo que cambian muchas cosas en nuestra vida personal, porque cuando nosotros nos obligamos a que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, nos genera culpa, pero si nos damos la posibilidad, no. Es decir, si yo realmente quisiera, yo podría ir a entrenar mañana. Eso ya me da a mí la posibilidad de que si voy o no voy, ya está bien, exacto. Entonces, si al otro día me levanté bien, maravilloso, pero también es un límite, pues, porque entonces no me puedo pasar toda la vida como, ay, si yo realmente quisiera, yo podría hacer o no hacer. Pero no lo hice. Exacto, pero no lo hago y no lo hago y no lo hice hago nunca. Pero sí nos ayuda mucho, al menos, a reducir la ansiedad que muchas veces genera la presión de tener que hacer muchas cosas, y para personas que tienen estructura más bien ansiosa, creo que yo soy una de ellas, nos sirve mucho el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. Eso que tú dices es súper importante. Yo ahorita lo hablaba con Caro preparando el podcast y es eso, como en el camino no sentimos esa culpa. Porque realmente, o sea, entender que la coherencia también es un camino que estamos transitando y que en ese camino puede haber días en que nos cumplamos, días en que no nos cumplamos, y verlo así, o sea, disfrutar ese proceso. Es verdad. Yo creo que si uno reconoce que uno es luz y uno es sombra, y que hay cosas que a uno le gustan de uno y que hay cosas que no le gustan de uno, y hace esa integración y la acepta, yo creo que ahí ya sería coherencia como personal, como desde ese amor propio de que yo acepto mi sombra, y entonces voy a ser coherente con lo que hace mi sombra, con lo que hace la parte de mí que no me gusta. Y finalmente, si la parte de mí que no me gusta es la parte que no es disciplinada, que le cuesta un poquito adaptarse a los hábitos, entonces yo entiendo esa sombra y digo, listo, voy a ser coherente porque sé que soy así. ¿Qué tengo que hacer para de pronto empezar a integrar esa sombra para que pase a ser luz y de que yo cambie eso que quiero cambiar por mí? No porque quiero cumplir o aceptar estándar. Como un estándar. Exacto. Entonces, si uno integra esa luz y esa sombra, se acepta pues como humano, finalmente eso también es coherencia, de aceptar que cosas que de uno que soy impuntual, marica, sí soy impuntual, pero me gusta o me hace sufrir, no lo voy a cambiar, pues como que entiendas que eres, como en la luz y en esa sombra, exacto. Y también no darse palo, pues porque es que no vamos a ser perfectos, no somos productos terminados. Ay, eso que mencionaste es tan lindo. ¡Ay, gracias! Porque es que es verdad, o sea, no somos perfectos y todo el tiempo nos están exigiendo una perfección en todo. Ser mamás perfectas, ser novias o ser esposas perfectas, ser hijos o hijas perfectas, no. Y que también uno lo pide. Sí, y uno también cae en ese error de exigirle al otro que sea perfecto y que no se equivoque, y somos tan compasivos o pedimos compasión más bien, pero ¿cómo estamos juzgando, señalando al otro? A veces nos volvemos tan duros con las otras personas, no, y es que incluso con nosotras mismas también. Pero ¿saben qué? Vamos a pasar a una segunda incoherencia que nos compartieron nuestros seguidores. Y lo fuimos. Una de esas segundas incoherencias que nos compartieron fue como, no, ya no me importa, pero todo el tiempo estoy mirando si revisó alguna historia. Yo creo que ahí aplica eso de que tenemos que ser verdad, porque nos cuesta a nosotros mismos incluso aceptar la emoción en la que estamos. Entonces yo digo, no, yo ya lo superé, porque realmente en el fondo hay una necesidad, un deseo de querer superarlo, pero no soy verdad con lo que todavía siento. O sea, el querer superarlo puede ser el final, como la meta, pero de ahí allá hay un montón de emociones que tienes que aceptar. Tienes celos, tienes rabia, tienes envidia porque está con otra, o sea, tienes un montón de emociones que niegas, porque aceptarlas implicaría dolor y vulnerabilidad, sí. y no estamos no nos queremos sentir vulnerables, acostumbrados a sentirnos así. Entonces yo creo que ahí hay que ser verdad. Si lo quiero superar, pero todavía me cuesta, y voy a mirar la historia, o sea, voy a ser mirar verdad a ver si contigo misma, sí. Pero es que uno no es verdad incluso con uno mismo, o sea, yo creo que es más difícil ser verdad con uno mismo. Sí. Ser verdad. Pero mencionaste la vulnerabilidad y creo que también es un término precioso, porque nos han querido mostrar la vulnerabilidad como algo malo. Lo mismo que las emociones desagradables, porque ni siquiera son buenas o malas. El dolor es un gran maestro, el enojo también. La envidia. Sí, son grandes maestros. Nosotros hablábamos con ese tema con una señora y nos decía que, porque a nosotras
yo creo que empezamos a cuestionarnos mucho porque uno dice, tengo envidia, pero reconocerlo significaría que eres mala persona. Y no, ¿qué te está diciendo esa envidia? Y yo creo que esas emociones que tú estás mencionando nos cuesta aceptarlas porque es que desde pequeños nos decían, usted no puede tener envidia, ¿cómo va a tener envidia? Si es envidioso es mala persona. Entonces uno no es verdad con uno mismo porque uno dice, ay no, yo no voy a aceptar eso, que soy mala persona. No, pues cómo no, yo no te tengo envidia. Y por dentro uno es carcomiéndose. Y dices, pero ¿por qué? verdad. Pero si no hace nada y cómo es posible que le lleguen tantas cosas buenas y uno se esfuerza y no funciona y no ¿Cómo pasa. trabajas en algo que no aceptas? Claro, no lo Exacto. trabajas. Una incoherencia humana muy importante la que acabas de decir, porque es que no reconocemos, queremos trabajar muchas cosas en nosotros, pero nos hacemos los de la vista gorda, porque no lo reconocemos. Sí. Ahí estábamos hablando también hace verdad eso, porque se le cae a uno la máscara de la falsa espiritualidad o de la falsa, como del falso crecimiento personal, porque uno dice, estoy yendo a psicólogo, estoy yendo a terapia, y pues, o sea, ya tengo mi vida perfecta, ¿cierto? Y como uno escucha tanto y ve tanto en redes como, no sé, no te tomen las cosas personales, entonces uno dice que cree que el tomarse las cosas personales es que no te va a dar rabia, entonces no me puede dar rabia porque yo no me tomo nada personal, y sos reprimiendo hasta que explotas, porque es una burbuja que no es O que no sostenible te en puede el generar tiempo. ninguna emoción desagradable, porque uno se Porque cree eres un mala sensei. persona, exacto, porque eres un sensei, Ya. entonces, o sea, como estás yendo donde el psicólogo y entonces te vuelves un referente, entonces todo tiene que ser súper bien, lo del psicólogo ahorita, entonces, no, el psicólogo debe ser una vida así plena, súper, yo he tenido Sí, unas es verdad. crisis existenciales a veces, que tengo que llamar a mi psicólogo y decirle, hey, SOS, porque, no sé cómo gestionar esto. Y hay que reconocer que somos seres en proceso de construcción todo el tiempo. Todo el tiempo. Voy a hacer una confesión y es que, por ejemplo, mi mamá, yo la amo, es la persona que más me enseña porque es la que más me genera emociones. Y en estos días estábamos discutiendo y ella me dijo, ¿para qué tanta terapia y tanta meditación si mira cómo me contestaste? Y yo me sentí súper mal y no supe qué contestarle, me fui a dar látigo. Sí, soy una incoherente. Entonces hablé con mi terapeuta y ella me decía que la medicina es para el que está enfermo, la terapia es para la persona que lo necesita, para el humano, o sea, todos cabemos en esa burbuja. Entonces, pues yo no fui capaz de responderle a ella, a mi mamá, pero después me quedé pensando y teniendo la pelea porque uno tiene la pelea en la cabeza. Y ahí sí sabe que Y ahí sí sabe qué contestar y ahí sí todo termina súper Sí, bien sí. y punto para uno, gané la discusión. Y yo decía, y siempre, yo nunca le contesté esa pregunta a mi mamá, mamá, te la estoy contestando. Claro, uno hace terapias para precisamente aprender a no contestar así, pero vas a tener esos momentos de explosión, Sí, claro. de desborde Sí. emocional. Y se vale porque para eso es tu terapia y mañana tendrás cosas para contarle al ponerlos también, sí, psicólogo. sobre la mesa. Claro. Pero sabes que yéndonos a algo un poco más profundo, que tú preguntabas como, ay no, ¿y yo por qué soy así con mi mamá? Pero es porque es tu lugar seguro, porque es esa persona con la que tú puedes ser y ella está ahí. Y siempre va a estar ahí y Siempre. te ama, De la independiente incondicionalidad. de eso, exacto. Entonces son personas que uno dice es que me desbordan, pero es porque al final terminan siendo nuestros lugares seguros. Eso no justifica nuestras reacciones, claramente, pero somos un poquito más conscientes porque finalmente a eso es a lo que le estamos trabajando. A muchos les pasa es con la pareja, o con los hijos y se van con toda contra ellos y al final no saben explicar por qué reaccionan así con ellos. Y es posible que sea por eso, porque son ese lugar seguro de esas personas. Yo me lo he preguntado porque, por ejemplo, a mí me conoce la gente que me conoce como más de afuera, pero no tan a la raíz, me dice, tú eres súper tranquila, tú sí explotas. Y sí, obviamente explota, pero ellos no conocen esa faceta, la conoce mi pareja, mi mamá. Y no todos tienen por qué conocerla, es que hace parte también de nuestra intimidad. Pero yo creo que también es porque hay personas que vienen a enseñarte cosas que no otras. Entonces, Exacto. por ejemplo, uno, no sé, el jefe no te va a sacar la misma rabia que te saca tu mamá porque te importa un carajo lo que te diga tu jefe. Pues, Sí. ¿cierto?
Pero de tu mamá sí, porque tú le pones una expectativa. Tú quieres que ella te valide, te diga X o Y forma y ella te dice la otra y tú dices, ¿pero por qué me estás diciendo así? Claro, porque te está viniendo a enseñar eso que no has trabajado y por eso son los hijos o la pareja. Yo digo, a mí nadie me saca de quicio como me saca mi hijo, pero por eso me escogió como su mamá, porque es que viene a enseñarme eso que no me va a enseñar otra persona, porque nadie me desborda igual. Y si él no me desbordara así, no lo aprendería con nadie. Entonces como que, claro, saber ese filtro y uno saber y agradecer, gracias por sacarme de quicio, porque si tú no me sacaras de quicio, pues no conocería esta faceta de mí que tengo que trabajar, que tengo que ser coherente, que Es tengo que verdad. alinear. Pero ahí volvemos a lo mismo. Somos seres humanos en procesos de construcción constante porque la perfección no existe. Para quienes creen que la perfección existe, lamentamos profundamente, Le hacemos spoiler de la decepcionarlos, vida. pero la realidad es otra. O sea, estos podcasts hablan precisamente de nuestras realidades. Las redes sociales nos muestran algo que muchas veces no está acorde o no tiene coherencia con lo que en la vida real se vive, valga la redundancia, y no. Finalmente, la perfección no existe. Todo el tiempo tenemos que construir o acercarnos un poquito más a eso que queremos ser, a ese tipo de pareja que queremos ser, a ese tipo de mamá que queremos ser, a ese tipo de hijo que queremos ser. La responsabilidad en dónde está, usted qué está haciendo para llegar a lo que quiere ser. Ahorita estábamos leyendo otra incoherencia, aprovechando que la mencionaste de la vida en pareja, y es que uno quiere una relación estable, uno quiere una pareja con la que ya hasta el fin de los días, y le gusta la El dopamina, caos, no. el drama. Esa es La una to- tercera incoherencia. Ay, no, Esos nosotras amamos patrones la en los que dopamina. uno cae. El Ay, caos. sí, pucha, el caos. Decimos estabilidad, pero buscamos el caos. Exacto. Y la dopamina. Y uno se pregunta, pero sí, yo sí quiero una relación estable, pero es que esta estabilidad no me está generando esa chispita. Emoción. Quiero una montaña rusa. Sí. No conectamos el cerebro con el corazón, pero es verdad, a muchas yo creo que nos ha pasado, y solamente hasta que no nos hacemos responsables de eso y no somos conscientes de eso, como, hey, venga, o sea, en serio, ¿para dónde vamos? Si vos querés una, en este caso, yo me he autoterapiado y yo me digo como mí misma, o sea, Valeria, si queremos una relación seria, estable, todo bien, pues tenemos que ser coherentes y ser esa mujer que proyecta esa tranquilidad, esa seriedad, esa estabilidad, porque si no, no tendría sentido y no estaríamos conectando con personas así. Y eso ya es algo más desde nuestro inconsciente. Sí, pero cuando uno quiere llegar a ese mood como forzado, porque, bueno, yo quiero una relación estable, ¿qué tengo que hacer? Ser esta, listo, Terapia. vamos a encajarnos. Y no quepo ahí Terapia. en ese hueco, y no soy ¿Quién ahí soy? todavía. ¿Por qué? O Qué sea, espécimen soy. sí. ¿Quién soy? Porque Sí. y yo creo que ahí es como esa frustración. Yo quiero una relación seria. Y salimos y soy la más coqueta. Y soy la que más, pues, si me entiendes, no, la más alborotada. Sí, Entonces uno ahí dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? terapia. ¿Qué pasa conmigo? Terapia, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Entonces yo creo que la coherencia empezaría en admitir o en reconocer eso que nos falta o que tenemos que trabajar para poder encajar en esa versión de nosotras que quiere llegar a esa coherencia. Lo que pasa, Caro, es que eso implica algo que no es tan chévere, y es mirarnos a nosotros mismos sin máscara. O sea, decir como, bueno, me paro frente al espejo y esta es mi realidad, esta soy ser yo, verdad. para saber qué es lo que tengo que trabajar. Como no es que yo tengo, vámonos a lo más psicológico, pues aquí vamos a meterle psicología aquí a nuestro, Hagamos terapia con Vale. como, hey, no es que tengo una herida de abandono, o tuve un padre ausente, o la forma que yo aprendí de relacionarme con un hombre fue la que yo aprendí inicialmente con mis papás, y resulta que el papá era un hombre de muchas mujeres que siempre se movía en relaciones de 3, entonces inconscientemente dentro de mí yo tengo la idea de que lo natural o lo normal es elegir hombres o parejas que no tienen una responsabilidad afectiva y que O inconscientemente que uno es el que no la tiene. Eso estaba pensando. Y Uno que también puede ser eso. ese papá al que no Exacto. sanaste. Exacto, y que inconscientemente yo la única forma que tengo o que aprendí de vincularme es en relaciones donde hay más de 3. Y es muy triste.
O sea, yo pararme en el espejo y mirarme sin máscaras y decir como, pues madre, es que esta es la información que yo tengo. Entonces, para poder cambiar esto, necesito ir a terapia, necesito hacer algo conmigo para poder ver la vida de otra forma y para poder conectar de otra forma. Porque si no, no lo vamos a hacer. Las personas que sufren de un apego, que se junte una con apego ansioso y el otro con apego evitativo, ¡bom! O sea, es el caos. Porque mientras el uno persigue, el otro huye. Porque Ay, así somos mi esposo y yo. Evita y yo hablamos. Porque no quieres hablar. y el otro ahí como no quiero, y es su manera de protegerse también y de decir como para los que somos ansiosos, pasa más con las mujeres, por lo general somos más sí, las ¿por qué? mujeres como la del apego ansioso y los hombres los del apego evitativo, pero es muy charro porque es lo que tú dices y es una realidad de muchos, como hey, Y ¿por si qué los no dos son hablamos? evitativos, entonces chao. Sí, Es más difícil de sostener un vínculo así, ¿no? Les Sí, digo. los exacto. dos evitativos. y es mucho más difícil cuando no se Y es más fácil consciente que entre de otra eso. persona, porque uno se va para otro lado, uno se desconcentra. Uno se desconecta Se muy desconecta. fácil. El evitativo se desconecta así, súper fácil. Porque es mucho más fácil, como, no, yo, chao, me voy. Pues no tengo necesidad de esto, no tengo necesidad de este vínculo, porque sé que hay también otras posibilidades, otras alternativas, entonces, bye bye. Sí. Pero el del apego ansioso, ¡buah! O sea, El evitativo hablamos mañana. Ajá. ¿Cuándo es mañana? Ya es mañana. Como Gabriel, mamá, hoy es mañana. más o menos. A ver, ¿quién me regala otro de nuestros... Yo tengo uno. Nuestras Nos incoherencias. quejamos de que nos gostean, pero no sabemos decirle que no nos hable más. Pasa mucho. Uy, esa es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es una realidad. O sea, ahorita todo el mundo habla de eso y dice como ay no, es que en esta relación hay mucho ghosting, no sé qué. ¿Y cómo te comunicas vos? No, yo lo dejo en visto 3 días. Baf, ¿es en serio? Sí, y pasa. Sí, o a veces no queremos reconocer que sí queremos que nos siga hablando, queremos que siga ahí, hay un ego, hay Ser verdad. un apego que tenemos. Ese es el mantra de este podcast. Sí, pucha. Conclusión, ser verdad. Pasa todo el tiempo. Sí. Y no miramos hacia adentro. Qué teso, pero yo creo que ahí también hay unas cosas como paralelas que, por ejemplo, cuando uno dice que no es capaz de decir que no, o no sabe cómo porque uno tiene una necesidad de complacer, de encajar, de aceptación, entonces no aprendemos a decir que no. Es súper teso patinar ahí sobre ese hielo, no avanza uno, lo gostean, pero uno dice, no soy capaz de decirle que no a este man y cómo hago, y se queda uno en una, eso es una bola de hielo. Sí, Qué es una bola de embalada. nieve y cada vez crece más Y y entonces crece uno más quiere y crece coquetear, más. pero al otro le hace cosa y no, era mentira, estaba bromeando. Mentiri. ¡Qué chas! ¡Era un chiste! Pero si ven que casi todas esas incoherencias pasan en las relaciones. Pues, No, ok. no, o sea, definitivamente no. Cuando hay tantas heridas, eso pasa. Porque es que lastimosamente nos vinculamos desde la necesidad. O sea, vos tenés eso que a mí me hace falta. Entonces, si yo soy súper estructurada, a mí me va a deslumbrar y por allá muy en el fondo a mí me gusta como el chiste y me gusta que está rodeada de muchas personas, me va a llamar la atención el man que es hablador y que es el chiste de la fiesta pero que no tiene responsabilidad afectiva. Es que yo tengo una herida de abandono, entonces me va a llamar la atención el man que es muy responsable afectivamente y que cuando estoy por allá en la nube decimonovena o donde sea que esté, me la quita y me deja ahí, sola, en medio de la nada. Entonces, si le ponemos el agravante del apego ansioso, oiga, ¿qué pasó? ¿Y si hablamos? ¿Y si hacemos? ¿Y si decimos? Y el otro como, hey, no, pues es que no era en serio. O sea, es que yo no me sé vincular, y ya pone, porque con los hombres pasa mucho, los hombres no tienen la capacidad, o no todos, no generalicemos, porque aquí no estamos encasillando a hombres o a mujeres o a todas las relaciones, acá estamos hablando de un mar de posibilidades, pero a muchos hombres les cuesta ser claros desde el principio, como ve, yo no quiero una relación seria o estable, solamente quiero esto y ya, no, muchos entran, enamoran, generan un vínculo y después chao, se fueron. Eso también es una incoherencia. Pero yo creo que pasa mucho porque uno no se conoce y porque uno cree que tiene creencias que no son de uno.
Entonces uno vive a través de esas creencias que no nos pertenecen, sino que son de nuestros papás, de nuestras abuelas, de nuestro colegio, de nuestra religión, de un montón de cosas que cuando las vives te das cuenta, cuando empiezas a conocerte, que tú ya no vibras tanto con eso porque ya sabes qué es lo que te gusta y ya lo encaras y pasa que te das cuenta como después, ¿me entiendes? Como que empieza una relación en un mood y tú avanzas y cambias y te transformas y ya estás en otro mood. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, a conocernos y a nosotros saber. Puede que yo empiece una relación y diga, no, yo solo quiero sexo. Y en el camino pues me enamoré y entonces ya sí quiero. Como que yo creo que tendemos mucho a ponerle la responsabilidad al otro, no sea claro. Pero es que la coherencia, o más bien la incoherencia, te da la facilidad de cambiar de opinión, porque por eso somos incoherentes, porque cambiamos de opinión, porque no somos estáticos, sino que nuestro fluir hace parte de nosotros mismos. Entonces hoy empiezo diciéndote, no me quiero casar para siempre, y 3 doritos después, marica, ¿qué hago con este man? Quiero la vida de soltera. Y 3 doritos después, es que quiero algo. Es que me está haciendo mucha falta, que uno aceptar desde el principio que, parce, y a mí me lo decían mucho cuando yo me casé, los votos se deberían renovar un montón de tiempo cada que tú seas otra persona. Y yo, por ejemplo, le estaba pasando una crisis con mi esposo y yo le decía, es que tenemos que volver a enamorarnos porque es que yo ya soy otra. Y ya no soy capaz de que me veas igual como me viste hace 10 años porque han pasado tantas cosas que ya soy otra. Y él mismo me decía, es que has cambiado, es que ya no eres así. Entonces ya no sé cómo, claro, venga, mucho gusto, soy otra persona. Y miremos a ver si en esta versión volvemos y caminamos juntos y si no, pues miramos. Pero yo creo que nos cuesta aceptar eso porque no somos verdad, porque no nos miramos. Claro, porque... y es tan importante eso que tú mencionas, porque es que todo el tiempo nos estamos buscando en esa primera versión de uno, y todo el tiempo evolucionamos, y todo el tiempo cambiamos, y todo el tiempo construimos, y a veces logramos cosas muy buenas, otras veces no tanto, pero es nuestra realidad. Y lo que tú mencionabas respecto a tu esposo, claro, es que ya han vivido 1000 cosas, y los años también pasan, y ya hay unos hijos, y las experiencias también nos van formando de maneras muy diferentes, lo que hace que nuestra forma de ver la vida cambie también. Con toda seguridad, las personas que somos hoy no son las mismas que el 1 de enero. Pues hemos cambiado y hemos vivido un montón de cosas que nos han permitido tener la conciencia que quizás hoy tenemos frente a muchos temas a nivel familiar, social, personal, emocional, como lo queramos llamar. Entonces qué rico que en esta invitación, en este episodio, también se quede con ustedes como, hey, vamos a mirarnos con más compasión, con más autocompasión, porque estamos llenos de incoherencias, pero ¿cómo estamos mirando esas incoherencias o qué estamos haciendo con eso? ¿Las estamos utilizando para llenarnos cada vez más de culpas y de autorreproches, o lo estamos utilizando como combustible para tratar de ser una mejor versión de Caro 1, Caro 2 y de Valeria? Eso es lo que nosotras pretendemos con este espacio en el que hemos hablado de tantas incoherencias, y que si hablamos de más aquí nos quedamos muchísimo rato porque tenemos mucha tela para cortar, pero qué rico que al menos eso empiece a resonar en ustedes y que empiecen a evaluarse un poquito. Y yo creo que una de las conclusiones que también podemos agregar ahí, Vale, es en esa compasión que tú mencionas y en esa autocompasión, es que le sumemos un poquito de paciencia, porque siempre el cambio va a empezar adentro. Entonces yo estoy cambiando por mi terapia, por mis vivencias, por todo eso, pero el entorno se va acomodando a medida que yo voy integrando ese cambio. Entonces no podemos pretender que esas dos cosas vayan al mismo ritmo, y hay que empezar a tener un poquito de paciencia al lado de esa compasión. No sé, como por poner un ejemplo, si yo empiezo a tener terapia y en la terapia a mí me dicen, no sé, sana la relación con tu mamá, no la enjuicies, mírala con ojos de amor, ella tiene una información distinta, y yo integro esa información y llego donde mi mamá y pum, ella me saca de aquí y vuelvo y me enojo. Entonces yo no puedo enojarme con esa incoherencia porque yo estoy viviendo el cambio desde adentro, que se va a reflejar afuera, pero con la paciencia que implica el caminar y el vivir, ¿cierto? Es verdad. Vamos a pasar a nuestra sesión de las copas, llevan las riendas para que sea un poquito más light, un poquito más de picante. Para despedir como este episodio, vamos a hacer nuestra... Nos faltaron muchas coherencias que nos dijeron nuestros amigos digitales. Y es que en tema de relaciones uno se podría quedar 1000 horas, ¿no? Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? Vamos a leer un poquito como esas incoherencias rápidamente, mientras Caro va por las copas, de las incoherencias que ustedes nos compartieron. Listo.
¿Por qué me sigo quejando de mi trabajo y no hago nada para cambiarlo? Muy fuerte, sí, es verdad. Y se queda uno 1000 años en el mismo trabajo, quejándose del jefe. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Es comodidad o es miedo? Ahí tenemos para que analicemos. Otra pregunta. Quiero a alguien que me quiera bien, pero solo me fijo en quien no me para bolas. ¿Por qué? Yo no sé, yo creo que tenemos patrones. ¿Confundimos heridas. intensidad con Mirémonos. conexión o qué pasa? Esa fue otra de nuestras incoherencias que nos compartieron. Hablo de amor propio, pero no me atrevo a estar sola más de una semana. Muy importante. Bueno, No yo soy creo que capaz acá... ni ir a cine sola. Uy, yo tengo ese reto, lo tengo en la lista antes de morirme. Vamos. Yo creo que todos. Bueno, ¿Te sientes acá es a fila importante atrás? pensarlo como, bueno, sentirse bien solo o es también, amor propio es aprender a sentirse bien solo o es también aprender en el vínculo mientras uno está con otra persona. Eso quedaría Eso está también muy lindo, eso que ahí, dices. sí, sobre la mesa. Otra muy importante, pedís autenticidad, pero te da miedo mostrar tus contradicciones, tus heridas y tus miedos. Esto me parece tan lindo. Nos volvimos como, no sé, unas mascaritas, Y unos todos- robotcitos que repetimos y Sí. repetimos lo que otros hacen y perdemos como esa esencia y esa magia. Y todos tenemos como ya la mascarita, como tú dices, de que hay que ser genuinos, hay que ser auténticos y ya, ese es lo que está de moda. Y esta última que me pareció también muy interesante, que dice, decís que querés conectar más con tu hijo, pero revisas el celular mientras te cuenta algo. Ay, sí. Pasa con los hijos y pasa con muchas personas que son importantes para nosotros. Entonces, bueno, ahí nos quedan unas incoherencias Reflexiones. para autorreflexión. Si quieren una segunda parte de este junte que nadie pidió, pero claramente encanta. los necesitábamos, cero drama Sí. y a media caña, pues también nos lo hacen saber porque sería maravilloso un segundo encuentro. Ahora, Caro, vamos Voy con a, nuestras a copas. girar la ruleta y como no tenemos la mesita, yo voy a hacer la dealer. Ay, qué nerviosa. Se siente así como Estas en un casino. copitas, en vez de licor, tienen preguntas. Las respondemos las tres, listo. Va. Listo. Va que va. Este. Ay, qué nervio. Nervios. ¿Cuál es esa incoherencia que defiendes y que te parece, o sea, que no quieres cambiar? A capa y A capa y espada. espada. Ay, no. Caro, tú primero porque yo no sé. Yo estoy pensando. Espere. Yo Vas que tú, vas quiero tú. una relación seria, pero me gusta el caos. La voy a tatuar en mi tumba. Me gusta el caos. Sí, A yo ver. también he caído en eso, es verdad. Pero tiene que bien. ser diferente. Amiga. Tiene que ser. Porque sí, yo no sé. Sí. No sé. Yo quiero una vida sana, pero pues quiero hábitos saludables, pero no hago nada por ello. Amo el quesudo. Amo el queso, el chocolate. Ay, no me no. levanto a entrenar. Una incoherencia que yo defienda así a capa y espada. No, no sé. Siguiente pregunta, por favor. No vaya pensando mientras yo giro la otra. Va. Está más doblado. Si tu incoherencia fuera un trago, ¿cuál sería? Ay, algo Un muy. paisa mule. Algo demasiado Dios mío. fuerte. No sé. Así combinado con todos los tragos. Tequila. El mío, a ver, mentiras que no. El mío podría ser un aguardiente antioqueño. Mentiras. Yo creo que podría ser un vodka con juguito de naranja, como que ahí pasable. Podría justificar mi incoherencia, es pasable. Pero saben que ya tengo la respuesta de la primera, la que viendo así a capa y espada. ¿Cuál? Que para mí es muy importante la comunicación, pero a veces me cuesta comunicarme, tengo que En reconocerlo. eso caemos mucho. Sí, y más cuando estoy súper hormonal. O sea, ¿qué te pasa? Nada. Como que no te pasa nada. ¿Y en dónde está la comunicación? ¿Y en dónde? Sí, pero no sé qué me pasa. O sea, no sé ponerlo en palabras realmente. Entonces, creo que O esa. lo comunico mal. O lo comunico mal. O lo comunico Todo mal, sí. Listo, para que terminemos. ¿Cuál es esa incoherencia que heredaste de tu papá y de tu mamá o de tu mamá y que todavía te sorprende estar haciéndola? Pero está muy, muy profunda. Sí, está demasiado profunda. Ser la mujer 10.
Pues como que, Ay. o sea, como que, caer en ese estándar de que tengo que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta, la hija perfecta, y realmente no, de perfecto no tenemos nada. Qué linda esa. De pronto el juzgar, que uno dice, no, yo no voy a dejar de juzgar, todos tienen derecho a equivocarse, a vivir su vida, pero uno, ay, el chisme es muy bueno. Y a veces uno cae, pero esta marica, ¿por qué hizo eso? Tal cosa, contar, pero Con dijo tal eso, detalle. pero ¿cómo dijo eso? Conchuda. Sí, lo Todos reconozco, caemos en pues, eso, sí. así no queramos. Y a Yo veces es no chévere, sé. pues, es que imagínate una reunión de cervezas todo el tiempo uno ahí meditando, pues, No, y sí. reflexionando, ¿no? También hay que echarle Picante, el picante. picantico y criticar del otro muy bueno. Es verdad. Ay, yo. El querer estar siempre como cultivar mi soledad, aprender a estar sola, bien, conmigo misma, pero terminar como armando el parche, el desorden, hey, ¿qué vamos a No, hacer? pero eso sí Vamos lo a haces no sé muy bien qué. viviendo aquí en la última, Ay, sí, yo creo que la última montaña, pues. yo creo que podría ser eso. Y fue una incoherencia que heredé de mi papá, porque mi papá es demasiado desordenado, que fiestero y bueno, lo demás. Pero yo creo que esa es una incoherencia, que yo a veces digo como, no, pero he mejorado. Una incoherencia del podcast que se llame a media caña y que no estemos tomando nada. Hoy sí, regamos, Esa es una tomamos agüita. incoherencia. Sí, Bueno, de que no, las copas no- estén llenas de incoherencias y no de Y no licor. licor. Ay, chicas, qué encuentro tan Me encantó. maravilloso. Me encantan estas conversadas así, entre amigas, entre personas que están aprendiendo, creciendo, equivocándose. Eso hay Te que hacerlo sientes más seguido. acompañado en este camino de aprender, de crecer. Sí. Es verdad. Y yo creo que empieza por nosotras también. Y somos 3 mujeres. Y yo creo que ese también es un mensaje muy poderoso de que juntas podemos hacer cosas maravillosas, de que juntas podemos brillar, de que juntas podemos llegar muy lejos y que a veces esa rivalidad que nosotras inconscientemente como que vamos generando con las otras. Marica, no. Marica, ya. Sí. Ese es del siglo pasado. Que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo a media caña, cero drama. Si quieren una segunda parte, pues nos lo hacen saber, porque claramente nosotras estaríamos Ay, sí. felices de hacer otro junte con las copas ya no llenas de... Con la cervecita, pues, o el Con el vinito, tequila, el aguardiente, el paisamule. Por favor. Nos vemos en nuestro próximo episodio. No recuerden que ser incoherentes. Los queremos mucho. Chao, Chao. chao.